Muy bien, muy buenos días. Estamos en esta mañana tratando de cumplir, más que cumplir, disfrutar una comunión entre nuestro Señor Jesucristo con Dios y con los hermanos. Estamos en un culto especial. Quizás años atrás o el año pasado, veíamos que en este tiempo las personas comienzan a tener un corazón sensible y un corazón que aplica a poder abrirlo y escuchar la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, creo que ya traemos un mes que venimos sensibles. Venimos queriendo entender cuál es el plan de Dios. Por eso hoy lo que quiero hablar contigo es un mensaje de la palabra de Dios y vamos a tocar un tema muy especial, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algo tan importante como es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta predicación quiero hablar especialmente de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, para la iglesia, y en segundo lugar, para los creyentes. ¿Por qué para estos dos puntos? Porque podría hablar para aquellos que todavía no creen en el Señor, para aquellos que están cerrados con el Señor. Una de las frases que adopté y me han escuchado predicarlas en muchos eventos es que el mismo sol que derrite la mantequilla endurece el lodo. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece el lodo. Muchos de nosotros podemos pensar el día de hoy, toda la gente está sensible y está entendiendo que Dios quiere hablar a sus corazones. Pero no es así. Hay algunos que están más cerrados, más compenetrados en su vida, en su historia, lo que están viviendo, y no entienden a plenitud la mente de Dios. Por eso vamos a ver un tema tan importante hoy, en este día, el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, vamos a entender algo y sabes, la importancia de la resurrección para la iglesia. Hoy me pongo a pensar y hoy a la mañana consideraba, Dios me llevó a ver algunas tumbas importantes, algunos mausoleos, algunos lugares tan trascendente que uno va pensando en Washington, ahí donde realmente uno puede llegar a lugares tan importantes donde hay celebridades, en las pirámides de Egipto, aquellos emperadores, aquellos hombres importantes de esa sociedad, donde están sepultados y donde uno los puede encontrar. Tuve el privilegio de ir a Cuba, a la provincia ahí de Santa Clara, donde mi compatriota, el Che Guevara, y ahí poder ir a los lugares donde supuestamente están los cuerpos de grandes hombres. Ahora, ¿cuál es la relación entre esas pirámides, esos mausoleos, esos lugares tan importantes, de esas personalidades que ahí están con la tumba de Cristo? Pues bueno, la tumba de Cristo no es importante y no toma valor porque ahí está Cristo, sino porque venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás. Y hubo resurrección. Por eso hoy, iglesia amada, venimos a adorarle, venimos a escuchar el mensaje más sublime de todos los tiempos. Somos cristocéntricos biblicistas. Sin embargo, nos hemos enfocado penetrantemente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero no estamos entendiendo que el protagonista número uno de este tiempo para la iglesia es el Espíritu Santo. Podemos entender que la liturgia y toda la vida de iglesia tiene una gran trayectoria, sin entender lo relevante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos ahí entonces a pensar, en primer lugar, si la resurrección de Cristo fue importante, ¿por qué es tan importante para la iglesia? Porque, ¿sabes? Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda causa. La iglesia pierde toda credibilidad. Tenemos que entender la iglesia, cada uno de los miembros de aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro Salvador, que realmente sin la resurrección de Cristo sería en vano todo. Yo coloqué algunos puntos para considerar. ¿Sabes? Sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda credibilidad. Credibilidad en aquellas personas que perdieron todo.
iglesia fue perseguida. Hubo un tiempo donde personas tuvieron, y hasta el día de hoy en nuestro país de México, personas están siendo castigadas, lastimadas, perseguidas, porque han creído en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que sin la resurrección la iglesia pierde credibilidad. ¿Qué hay de estos grandes hombres y personas que han dado su vida por el cristianismo? Que han entregado sus bienes, que han entregado sus posesiones, que han entregado todo lo que tenían por este mensaje tan hermoso si Cristo no ha resucitado. También quiero pensar en este punto de que la iglesia pierde credibilidad sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque también cuántas personas no han dejado todo. Llegó un momento donde yo estaba en Argentina y yo sentí un llamado a venir a México a predicar. Y fue tan glorioso entender que tiene un sentido la resurrección de Cristo, que no solo yo quería compartirla con aquellos que estaban a mi alrededor, sino que Dios me llamaba para compartirla acá en México. Mucha gente ha dejado familia, cultura, comidas, tradiciones, seres queridos, y vaya que sí valió la pena, y vaya que sí valió la pena. Porque quiero que entiendas algo. ¿Cuál es la importancia de la resurrección para la iglesia? En primer lugar, que toma sentido, porque si no hubiera resurrección, perdería toda y absolutamente credibilidad. Quiero llevarte a la palabra de Dios. Y sabes, Pablo escribió referentemente a esto. Y vamos a ir a la Escritura. Y vamos a ponernos ahí en la Escritura, en un libro muy interesante. La palabra dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 19. Pablo va a disertar sobre esta opinión y va a ponernos en consideración que pensemos esto. Realmente, sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda la credibilidad. Fíjate qué importante que es la resurrección de Cristo. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19. Pero si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabes? Hoy venimos a alabar y glorificar en gran Dios. Hoy nos sentamos realmente en la paz y el descanso de la obra que Cristo efectuó a través de la resurrección. Pablo disertó en esto porque también la mentalidad venía que muchos atacaban la resurrección de Cristo. Muchos atacaban la veracidad de su mensaje. Muchos atacaban una conclusión perfecta. El autor de la vida, Dios mismo, hecho carne, teniendo poder para vencer a la muerte. También ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, Pablo habla de esta manera. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sabes qué hermoso es pensar en esta hermosa mañana que estamos frente al gran autor? Estamos frente a ese gran artista que pudo diagramar la expiación y el perdón de nuestros pecados con esta obra redentora a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, si la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda credibilidad, podemos afianzarnos con este mensaje. Voy a repasar este versículo. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mira,
Hoy el mundo no está temiendo realmente al coronavirus, hoy el mundo está temiendo a la muerte, vamos a ser sinceros. Hermanos, quiero decirte algo, un día llegaremos a esta gran oportunidad. Quizás vas a experimentar la muerte física, pero aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en esa obra redentora, no solo en la vida de Cristo, sino en su muerte y resurrección. Por eso participamos de la Cena del Señor, porque creemos que el mensaje es creíble, es autosustentable, por el autor de la vida mismo. Me encanta porque termina el versículo 15-20 diciendo, primicia de los que durmieron es hecho. Confiamos en que así como hubo resurrección, va a haber un momento donde los muertos serán levantados, irán a un descanso eterno y una vida placentera. Segundo lugar, ¿por qué es tan importante para la iglesia? ¿Por qué realmente entendemos que la resurrección es clave en este mensaje? Porque, sabes, la iglesia del primer siglo se caracterizó por la predicación de la resurrección. Recuerdo mis maestros de evangelismo en el seminario bíblico nos decían, cuando ustedes predican de Cristo, no puede quedar afuera la resurrección. Es el pecado, la obra de Cristo, la sangre de Cristo y el cierre, el broche de oro, la resurrección de nuestro Señor. Qué importante, cómo en la antigüedad muchos tuvieron que ver. Era en la pasión de ellos decir, ha resucitado. No era un mensajero más, no era un Mesías, no era simplemente un maestro, un rabino. Como muchos hoy sectas están hablando de que era un enseñador más Jesús. Sabes, la tumba de él está vacía. Y hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y efectuado en una tremenda resurrección. Yo me enfoco en dos palabras que encuentro en el Antiguo Testamento. Una basada en el libro de Job. Job fue de los pocos que manifestaron su confianza en la resurrección. Fíjate lo que dice Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Permíteme leerlo. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre él el polvo, y después desecha esta mi piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job entendía la realidad, entendía las plagas, entendía el malestar, pero si había algo que vivificaba su vida, era poder entender, yo sé que mi Redentor vive. Hoy en día de resurrección tenemos que entender algo, tu Redentor vive. ¿Tu esperanza vive? Pobre de aquellos que están esperando a que un templo sea edificado en Israel. Pobre de aquellos que están sembrando tradiciones, fiestas paganas. Pobre de aquellos que están atrás de obras que no llegan a ninguna parte. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esta mi piel se desgaste y un día tenga que dormir y descansar, será un descanso porque un día Él me va a despertar y lo podré ver. Job, uno de los hombres más íntegros de la palabra en el Antiguo Testamento, hacía mención de este cuadro. Segundo hombre en el Antiguo Testamento que voy a citar. ¿Sabes? En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, si me acompañan con la palabra, la declaración más clara sobre la resurrección la encontramos y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¡Qué consuelo! ¡Qué hermoso pasaje! Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la esperanza que en el Antiguo Testamento abrazaba. Iglesia, no diluyamos un mensaje tan profundo. No se trata de dogma, no se trata de religión. ¿Te diste cuenta? No estás llegando a la iglesia, pero tú eres la iglesia. Una iglesia viviente, una iglesia con poder. Me encanta, dice Daniel, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión profunda. Tú que me estás oyendo acá por las redes sociales, por el culto de nuestra iglesia, te hago una pregunta. ¿Que serás levantado o serás levantado? ¿Serás levantado para vida eterna? Me gustaría que cuestionemos esto en este corazón tan engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice Dios. ¿O serás levantado para confusión perpetua? ¿Por qué confusión perpetua? Porque la palabra de Dios sabe que tuviste la oportunidad de quebrantarte, humillarte, arrepentirte por la poderosa sangre de Cristo, con ese poder que no solo operó en una entrega de sumisión al plan de Dios, sino en un poder que lo levantó y que actúa poderosamente. Qué hermoso pasaje, ¿sabes? La importancia de la resurrección para la iglesia. Va a secundar esta importancia en dos puntos importantes. El primer punto es, sin la resurrección de Cristo, la iglesia pierde toda credibilidad. No estoy pensando si fue la resurrección, estoy seguro que fue la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque es la gloria de la iglesia. Es el fundamento que nosotros tenemos para decir lo que hacemos, lo que vivimos, tiene un sentido. No es un analgésico la obra de Cristo, no es un analgésico la iglesia, no es un amuleto para que te vaya bien. Es la gloria y honra de un plan perfecto que cerró con broche de oro en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pienses esto ahora. ¿Sabes? Las predicaciones del libro de Hechos recogen todas las evidencias de cómo ellos se gloriaban en esta resurrección. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Un mensaje secundado y enfocado en lo que Dios hizo en tu vida o en lo que Dios hizo en Cristo Jesús? ¿Sabes? Cuando enseñamos a contar el testimonio, nosotros enseñamos que tiene que ser 2, 3, 5. 2, 3, 5. En 10 minutos puedes hablar 2 minutos en cómo era tu vida pasada, 3 minutos en cómo fue tu encuentro personal con Dios, 5 minutos, lo que eso generó en esta vida que ahora vives. Porque el poder de la cruz no fue solamente resucitar a Jesucristo, sino en causar vidas que estaban muertas y ahora viven. Ahora viven. Termino con el tercer pasaje que me encanta. Porque sabes, aunque en muchas ocasiones los salmistas estaban hablando de grandes momentos gloriosos y de lo que es el carácter de Dios. Sabes, llega un momento donde el Salmo capítulo 6, versículo 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me encanta porque el Salmo está diciendo, en el Seol no hay memoria de ti. Ahí no hay memoria de ti. Tú venciste a la muerte. Tú nos diste vida para que podamos alabarte. Aquellos que hemos sido redimidos y aceptados por la sangre de Cristo, adoptados como hijos. ¿Entiendes cómo termina este pasaje? Este pasaje termina diciendo, en el Seol, ¿quién te alabará? Hoy hay que alabarle. Hoy hay que alabarle. Hoy tenemos que vivificar. Hoy tenemos que multiplicar. Hoy tenemos que fructificar. En el Seol nadie le va a alabar. En vida tenemos que hacerlo, iglesia. Pienso, sin la resurrección la iglesia pierde toda credibilidad. Sin la resurrección, la predicación de Cristo no tiene el poder. ¿Sabes? Tal vez tengamos que revisar la importancia que en este siglo estamos abrazando para predicar el verdadero evangelio. Voy al segundo punto. Y en este segundo punto quiero animarte en algo. ¿En qué quiero animarte?
No solamente la importancia para la iglesia de la resurrección de nuestro Señor, sino la importancia para el creyente. ¿Sí? La importancia que existe en la vida de cada uno que hemos creído, nos hemos arrepentido y por fe estamos siguiendo el camino de Dios. Quiero llevarte algunos puntos importantes. En primer lugar, su resurrección asegura e ilustra a su pueblo. Familiares y amigos de Argentina me están haciendo llegar videos y me dicen: Gastón, ¿qué está pasando? ¿Por qué se escuchan sonidos de trompeta en el cielo? En varias partes del planeta se están escuchando. Un pastor de Orizaba me comentaba que en la sierra, hace 2 años atrás, igual, un sonido de trompeta se escuchaba en la sierra veracruzana. ¿Cuál es la explicación? Yo no la tengo. Si crees que hoy te voy a dar la explicación, no la tengo. Pero cómo nos hace llevar todo a pensar en ese gran Dios. La resurrección de Cristo asegura e ilustra a su pueblo, a ti y a mí, que un día el mismo poder que operó en nuestro Señor Jesucristo operará en nosotros, opera en nosotros y espera que lo usemos a favor de nuestro Señor. Ese poder que el Espíritu Santo de Dios, en una forma orquestada, la tercera persona de la Trinidad, pudo impulsar una resurrección. La segunda persona de la Trinidad venciendo, teniendo victoria sobre la misma muerte, sobre el mismo Satanás, sobre este mundo. Hago un paréntesis en esta predicación y te pregunto: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Vibras con este tiempo de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Vibras cuando entiendes que ese poder se implanta en sus hijos y tenemos el mismo poder para vencer a la muerte, vencer al pecado y vivir vidas que agraden a Dios? ¿Por qué realmente la importancia de la resurrección para el creyente? Porque en primer lugar asegura e ilustra a su pueblo que vendrá una resurrección. Algunos ya estaremos durmiendo y descansando, otros seremos arrebatados, dice el Señor. Un mensaje de esperanza. En segundo lugar, no solamente ilustra, sino que es la confesión de la resurrección, es la base de nuestra salvación. Algunos creen que por balbucear un poquito un mensaje, una oración, ya son salvos. No, sino es quebrantar el yugo de esclavitud, una mente subyugada al pecado y entender la obra de Cristo. Nuestro pecado ensució, lastimó la santidad de Dios. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino, 180 grados, un cambio radical. Hoy muchos estarán preguntando en sus casas: yo no fui tan fiel en todo este tiempo. ¿Estaré bien delante de Dios? Si Cristo viene a buscarnos, ¿estaré anotado en el libro de la vida? Quiero regalarte un pasaje, ¿sabes? Porque el mensaje, todo evangelista tiene que reconocer que la resurrección de Cristo es la base de nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9. Déjame leerlo con detalle. Dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es simplemente una oración, no es entender. Como hombre tripartito, cuerpo, alma, espíritu, intelecto, emoción y voluntad, abrazar este concepto, este criterio y hacerlo una parte de tu vida. Que Dios le levantó de los muertos y que realmente el Señor entiende que será salvo por la fe puesta, depositada en su obra y resurrección. Qué hermoso y glorioso mensaje. Es tan importante para la iglesia el tiempo de la resurrección, pero es tan importante la resurrección de Cristo para nosotros como creyentes. En primer lugar, nosotros como creyentes asegura una ilustración de lo que vamos a vivir. Es la confesión, la resurrección más importante del mensaje glorioso de nuestra salvación. Pero sabes, en tercer lugar,
La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón de Dios. Hoy muchos de ustedes vienen cargando todavía ese pecado que Dios ya lo clavó y lo llevó en esa preciosa cruz. Por eso Dios tenía que lidiar con el pecado. Isaías capítulo 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El tercer punto tiene que relevar algo, ¿sabes? Nos ofrece certidumbre, no incertidumbre, certidumbre en cuanto al perdón de Dios sobre nuestros pecados. El creyente sabe que sus pecados son perdonados, ya que el Padre no hubiese sido satisfecho. No hubiese sido satisfecho. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. Isaías capítulo 53. Y quiero leerlo. Quiero que lo leamos. Quiero que lo abras en tu Biblia si la tienes ahí. Isaías capítulo 53. Versículo 11 dice, verás el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Quiero que pienses, ¿tú crees que el corazón de Dios Padre queda satisfecho con tu triste obra? ¿Con tu triste religión? ¿Con tu triste proselitismo? ¿Con tus tristes fiestas judaicas? ¿Con tus tristes pensamientos? Entonces Cristo fue en vano que llevó y cargó el pecado de todo el mundo. Consideremos la primera parte de este versículo. Verás el fruto de la aflicción de su alma. A Dios gracias, porque hoy estamos entendiendo que esos látigos de 7 puntas, con huesos atados en cada una de esas puntas, que laceraron, lastimaron y desgarraron el cuerpo de Jesús, hubo fruto. El fruto fue la satisfacción. El fruto fue que quedó satisfecho. La deuda fue pagada. El perdón de nuestros pecados fueron consumados en un Cristo que dio su vida y por el poder pudo volverla a tomar. Qué hermoso mensaje, qué hermoso mensaje. ¿Sabes? Doy gracias a Dios, porque cuando pienso en todo esto, pienso no solamente es importante para el cristiano porque ilustra nuestro arrebatamiento, nuestra resurrección a esta nueva vida en Cristo, sino que es el centro de nuestra confesión para salvación. En tercer lugar, nos ofrece la certidumbre, el estar confiado y con paz de la obra de Cristo. El apóstol Pablo vio esta lógica claramente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Quiero que me escuches, tú que estás escuchando este mensaje. Deja de esforzarte, deja de hacer cosas que están fuera de Cristo. Él con su resurrección, consumado es. Eloi, Eloi, lama sabactani, dijo el Dios. Dios mío, Dios mío. Satisfecho se sintió Dios cuando vio cargando a su Hijo en la cruz tu pecado y mi pecado, el perdón de nuestras vidas. Cuarto lugar, quiero hablar de algo relevante, porque de la resurrección de Cristo como cristiano depende nuestra santificación. Escucho a mucha gente tratando de echarle ganas, tratando de esforzarse por llegar a una santificación. Pero cuando entendemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, los pilares de esta verdad acerca de la resurrección de Cristo,
¿Sabes? Después de darnos cuenta de que necesitamos cambiar, ¿cómo encontramos el poder para cambiar? Ese mismo poder que efectuó en nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, su muerte y resurrección, es el que ahora opera en sus hijos. Y a Dios gracias. La resurrección permite que vivamos de formas diferentes. Cuando tú realmente aceptas a Cristo, vives una transformación. Es decir, Dios está esperando que a través de ese Espíritu que llega a tu vida, en pocas palabras, que quienes son crueles se vuelvan buenos, que los egoístas sean desprendidos. ¿Sabes? Que las personas inmorales adquieran control sobre sí mismos, que los amargados se vuelvan amables. ¿Cómo estás? ¿Eres una evidencia que Cristo ha resucitado por el poder que actuó en Él y ahora opera en ti? Ese poder transformador, ese poder regenerador, ese poder que transforma, cambia y da vida. Me encanta. ¿Sabes? Nos parece una tarea imposible, imposible para el hombre, contando sus propios placeres, entender que pueden vivir una vida santa. El mismo poder de Cristo que operó en Jesús quiere operar hoy en ti, mi amado creyente. Si tú no has arreglado tus cuentas con Cristo y estás escuchando este mensaje, ni lo intentes vivir agradándole a Dios, porque dice que tus obras son tomadas como trapo de inmundicia. Así como en el altar de cuerno en el tiempo de la expiación, era necesario que la sangre fuera derramada y cubriera multitud de pecados. La sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue derramada a favor tuya y mía, no para justificar tus penosas obras, sino para que las obras de Cristo sean relevantes, su resurrección apoye, impulse nuestra santidad. Quiero llevarte a un pasaje. Por esta razón Pablo oraba a fin de que los creyentes comenzaran, ¿sabes?, en su propia experiencia a vivir a Cristo, un Cristo resucitado. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 19. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza y poder. Ese poder que efectuó la resurrección de nuestro Señor hoy opera en aquellos que quieren la santidad para no dañar su relación con Dios. Pablo oraba por esto, para que cada creyente se apropiara de esta supereminente poder. También en Filipenses capítulo 3, versículo 10, expresa sus propios deseos de conocer a Cristo y el poder de su misericordia. De su resurrección, yo te quiero animar. Quiero que pienses conmigo algo. Voy a citar un versículo, está en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. No te estoy hablando de un mausoleo, no te estoy hablando de una pirámide egipcia, no te estoy hablando de los monumentos en Washington y en otros lugares espectaculares, donde denotan grandes hombres. Te estoy hablando de la tumba vacía. Esa tumba que tiene el poder, la fama y la atracción, la seducción, porque el autor de la vida murió por ti y murió por mí. Sin más, ¿sabes? Si no abrazas esta fe en la resurrección de Cristo, podrás decir, como decían en la antigüedad, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Hoy encuentro a muchos haciendo cuarentena de esta forma. Comamos, bebamos, que mañana moriremos. ¿Te estoy pidiendo que te preocupes? No, que te ocupes.
que te ocupes. Porque dice la palabra de Dios acá, si pues habéis resucitado. ¿Has resucitado en tu fe y esperanza y en tu posición en Cristo? Pues bien, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y las de abajo, Dios tiene cuidado de ti. Cuida de una pequeña ave. ¿Cómo no cuidará de ti? Que eres su hijo, que has creído en Él. Quita toda preocupación, congoja, ansiedad, angustia. Disfruta, disfruta. Y sabes, me encanta. ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Porque ahí está Cristo. Cristo no está muerto, ha resucitado. Y Él vive, vive. ¿Y sabes qué? Vive en mí. ¿Vive en ti? ¿Vive en ti? Pues hazlo vivir, buscando las cosas de arriba. Quiero despedirme y cerrar este mensaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Los creyentes tenían una esperanza y para ellos esta vida presente no lo eran todo. Esto da una perspectiva profunda de cómo vivir realmente. Voy a abrir la palabra de Dios, quiero que me acompañen y quiero pensar ahí en 1 Corintios capítulo 15. Y sabes, en el versículo 32, dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios, si como hombre batallé en Éfesos, si como hombre batallé en Éfesos contra fieras, ¿de qué me aprovechar? Si los muertos no resucitan. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Quiero animarte con algo. Iglesia, ¿vale la pena la resurrección de Cristo? Claro, porque sin ella perdemos toda credibilidad. Sería el fraude más grande de la historia. ¿Es importante para la Iglesia que Cristo haya resucitado? Claro, porque en el siglo pasado la Iglesia primitiva era el mensaje central de salvación. Quizás tenemos que volver a esa base. ¿Es importante la resurrección de Cristo como creyente? Ilustra lo que vamos a vivir algunos de los que durmamos en esta vida. Es la columna vertebral de nuestra confesión para salvación. Ofrece una certidumbre y no una desesperanza e incertidumbre, sino una certidumbre, una confianza segura y plena. ¿Sabes? De ella depende de una iglesia santa, santa, porque el mismo poder que operó en Cristo hoy nos ayuda a purificarnos, a buscar la cosa de arriba, que allá está el Señor. Y ahí me gustaría que en este cierre de este mensaje hermoso, cristocéntrico, biblicista, si no has arreglado tus cuentas con Dios, ¿por qué no haces una oración conmigo? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados que son como trapos de inmundicia? Quizás has abrazado una iglesia, una filosofía, una religión, una idea. Y sabes, todas estas palabras derriban cualquier argumento que se oponen a la cruz de Cristo y su resurrección. Porque hoy no confiesas tu pecado. Quizás tienes años de conocer el mensaje, pero nunca has tenido un encuentro personal con Dios. Quizás eres una persona que te estás dando cuenta y Dios te está revelando que necesitas confesar, necesitas arrepentirte 180 grados y poner tu fe y confianza en la obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por respeto a este gran Dios. Vamos a orar. Y ahí con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, dile, Señor Jesús. Dirígete a Él, Señor Jesús.
reconozco que soy pecador. Dile, reconozco que soy pecador. Entiendo que mi pecado me lleva al infierno eternamente. Entiendo que mi pecado me lleva al infierno eternamente. Me arrepiento de mi pecado. Si realmente lo crees, dile, me arrepiento de mi pecado. Lava mi corazón con tu sangre, Jesús. Dile así, lava mi corazón con tu sangre, Jesús. Sálvame, Dios. Sálvame, Dios. Reconozco y acepto a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Reconozco y acepto a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Es nuestro deseo que si realmente hoy aceptaste a Cristo, queremos saberlo. Queremos hacerte llegar material y que posiblemente alguien de nuestra iglesia o alguien que conoce a Cristo pueda ayudarte a crecer en esta fe. Y tú que eres parte de la iglesia, ¿entiendes ahora la importancia de la resurrección de Cristo para la iglesia? La importancia de nosotros como creyentes. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, a donde está nuestro Señor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias.